Bienvenidos al canal Matemática 1. Soy el profesor Luis Ricciardi y hoy veremos en Trigonometría 1 funciones trigonométricas. Bien, para comenzar el curso de trigonometría, lo primero que vamos a ver es el plano cartesiano. Como siempre, los ejes X y Y. Y también el centro O. El centro es el origen de coordenadas, el 0, 0. Un punto que tiene coordenadas genéricas XY y aquí un segmento dirigido. Un segmento que está sobre una recta imaginaria de acción, o sea que tiene una dirección, que tiene un sentido que lo da la flecha, ¿ven? Y que también tiene un módulo o también tiene una longitud, digamos, una medida. Le llamamos ρ y le decimos también radio vector. Este es el ángulo descrito o el ángulo generado por el giro que hizo desde el eje X hasta el punto P el radio vector ρ. Ustedes tienen que imaginar que aquí sobre el eje X estaba el radio y giró hasta este punto. Ese ángulo le vamos a llamar alfa. No siempre se puede llamar alfa, puede tener otros nombres. Entonces, el radio vector le vamos a llamar ρ. Siempre y generalmente por convenio, los radiovectores de los segmentos orientados que tienen un extremo, ¿ven?, y un origen, se llaman ρ o se les denomina ρ. Ahora bien, este segmento orientado o dirigido, o P, se llama radiovector y su sentido es permanentemente positivo y se lo designa con el símbolo ρ. Y si lo hacemos girar desde el eje X, o sea, si lo hacemos girar desde el eje X, porque acá se supone que giró, va a describir o pasar la trayectoria por 4 cuadrantes. Veamos cuáles son. Por un lado, vamos a hacerle una trayectoria circular. Vamos a preparárselo. Por el otro, fíjense, aquí está, va girando, girando, hasta que aparece 90 grados. Ahora va girando, girando, hasta que aparece 180 grados. Acá va girando, 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 hasta que aparece 270 grados. Y acá va girando, girando en contra de las agujas del reloj, en el sentido positivo por convención matemática, le decimos sentido positivo, aquello que gira en contra de las agujas del reloj, va a transformarse en 360 grados. Y justamente cada uno de estos, entre 0 y 90 va a ser el primer cuadrante, entre 90 y 180 grados va a ser el segundo cuadrante, entre 180 grados y 270 grados el tercer cuadrante y entre 270 y 360 grados el cuarto cuadrante. Es la base de la trigonometría. Pero también hay que transformar los grados sexagesimales en radianes, en el sistema de radianes, en un sistema circular llamado radianes. Por ejemplo, comenzamos. 90 grados es 180 grados, que es el valor de pi, sobre 2. 180 grados tiene el valor de pi radian, o sea, vale un pi. 270 grados, 3 medios de pi. Es 3 por 180 sobre 2. Y 360 grados es 2 pi radianes. Esto lo vamos a ver muy bien en los próximos videos cuando hagamos pasaje de un sistema a otro porque se utiliza muchísimo en trigonometría. Ahora bien, ¿qué son las funciones trigonométricas? No vamos a hacer mucha teoría, vamos a ir rápidamente a una práctica. Aquí tenemos el plano cartesiano, nosotros nos manejamos constantemente en un plano cartesiano, es la única forma de graficar. Aquí tenemos el centro en el origen de coordenadas, que es el 0, 0, un punto genérico, XY, y el radio vector que hace como que giró todo este ángulo alfa para llegar hasta el punto P y se detuvo ahí, ¿ven? Ahora bien, el punto P sabemos muy bien que tiene una ordenada que se halla desde el punto perpendicularmente u ortogonalmente hasta el eje X y una abscisa que se halla de esta proyección de este punto hasta el origen de coordenadas. ¿Ven? Ahora bien,
acá tenemos el radio vector, Rho, y decimos que hallando las razones, o sea, las divisiones entre estos tres elementos entre sí, vamos a obtener 6 números. Es decir, vamos a dividir la abscisa X por Rho y por Y. La ordenada Y por Rho y por X. Y el radio vector Rho por X y por Y. ¿Ven? Todas las posibilidades, cada uno con 2 probabilidades de división. Ahora bien, se determinan 6 números, porque al dividir el número de aquí por el número de aquí, o cualquiera de estos elementos por cualquier otro, nos va a dar un número. Como tenemos 6 divisiones, nos van a dar 6 números, que justamente son las funciones del ángulo alfa, a lo que están vinculados esos 6 números. Y se las denominan funciones trigonométricas. Es decir, la división de estos elementos entre sí son las definiciones de las funciones trigonométricas que ahora vamos a ver. Entonces, decíamos los ejes cartesianos, el centro, el punto genérico, el radio vector Rho, la abscisa del punto, X, la ordenada del punto, Y, y el ángulo que gira 360 grados. Bueno, también puede girar más, ¿no es cierto? Eso ya después más adelante vamos a ver el ángulo de más de un giro. Pero hemos visto entonces la abscisa, la ordenada, el radio vector y el ángulo. Acá marcamos o remarcamos el radio vector y empezamos con el seno de alfa. Seno de alfa, así se lee, y es la razón entre Y y Rho. El coseno de alfa entre X y Rho. Es la división entre ellos. La tangente entre Y y X, ordenada y abscisa. La cotangente de alfa, abscisa sobre ordenado, dividido entre la abscisa y la ordenada. Y la secante es Rho sobre X. ¿Ven? Al revés de lo que dice aquí, que dice X sobre Rho, el coseno. ¿Ven? Y la cosecante con el seno, ¿ven? Y sobre Rho, acá dice Rho sobre Y. Bien, aquí tenemos definidas todas estas funciones que, repitiendo bien todo esto, a la larga nos va a quedar en la memoria y podemos recordarla para hacer los ejercicios de trigonometría. Bien, nos piden calcular el valor de funciones trigonométricas de alfa en la siguiente figura. Veamos cómo es la figura. Un par de ejes, el centro, como siempre, el plano, un punto genérico, un radio vector Rho, un ángulo alfa, Y, ordenada del punto P, X, abscisa del punto P. 28,9 es la longitud de la ordenada y 34,5 milímetros es la longitud de la abscisa. ¿Qué nos faltaría acá? Calcular el Rho. No tenemos a Rho, ¿ven? No tenemos a Rho, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de Rho es igual a la suma de los cuadrados de X y Y. ¿Por qué? Por el teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos. ¿Ven? Esto es un triángulo rectángulo. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras y Rho cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de la abscisa y la ordenada. Reemplazando por sus valores la abscisa y la ordenada al cuadrado y sumándolas obtenemos 2025,46. Eso nos va a dar R cuadrado. Aplicando la propiedad uniforme de la igualdad con respecto a la radicación, decimos que aplicando raíz a ambos miembros, el módulo de P, de Rho, sería, es igual a la raíz cuadrada de 2025,46. Pero como sabemos que la longitud de un segmento dirigido, como dijimos al comienzo, es siempre positiva, entonces vamos a elegir el 45 y no el menos 45, que nos daría de la parte negativa de esta raíz cuando sacáramos las barritas de módulo. Entonces nos va a quedar la parte positiva. Elegimos la parte positiva. 45 milímetros. Y este es el resultado de Rho. Ahora
vamos a volver a hacer el problema, pero ya con estos tres datos. Bien, iniciamos grabación. Calcular el valor de las funciones trigonométricas de alfa en la siguiente figura. Fíjense, ¿qué tenemos aquí? Ya tenemos a ρ con su nuevo valor, el que hallamos en la diapositiva anterior. Alfa, y, x, los valores de y y de x. Aquí están. Ahora bien, el seno de alfa, que es la primera función trigonométrica, es igual a y sobre ρ. ¿Ven? Reemplazando valores, nos queda esta expresión, que aproximadamente, siempre aproximadamente, nos da 0,64. El coseno de alfa es x sobre ρ, es decir, este valor, que es la abscisa, sobre el radio vector, ρ. Y nos queda 34,5 sobre 45, que son los valores reemplazando a x y a ρ. Por ende, nos va a dar un valor aproximado a 0,77. Tienen varios valores decimales, pero eso es más adelante, cuando aprendamos a ver las funciones inversas, o los arcos tangentes, los arcos seno, los arcos coseno, en fin, todos los arcos, para que vean ustedes que dado el valor de un coseno se puede hallar el valor del ángulo, dado el valor del seno también, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a dar valores aproximados porque estamos, digamos, como sentando las bases de la trigonometría. Bien, ponemos a calcular el valor de las funciones trigonométricas que nos faltan en la siguiente figura. Las funciones trigonométricas, obviamente, del ángulo alfa descrito por el ρ, que está aquí, ¿ven? Con este giro. La ordenada y, la abscisa x, los valores de cada uno de los elementos, y la tangente de alfa, que es igual a y sobre x. Reemplazando los valores, nos quedaría aproximadamente, recuerden que este número, si lo hacen por calculadora, es mucho más largo, obviamente es aproximado a 0,84. Y la cotangente de alfa, para que ustedes vean, se hace x sobre y en lugar de y sobre x. Y esto nos da 34,5 sobre o dividido entre 28,9 y eso nos da aproximadamente 1,19. Ahora bien, calcular el valor de las funciones trigonométricas de alfa y ahora vamos a hallar las últimas dos funciones con todo el gráfico que nosotros vamos escribiendo rápidamente aquí, es decir, la secante y la cosecante. La secante es ρ sobre x, reemplazando ρ por 45, x sobre 34,5, nos quedaría aprox 1,30. Y la cosecante, ρ sobre y, 45 sobre 28,9, 1,56, valores totalmente aproximados. Bien, hasta aquí llegamos. Esto es un ejemplo básico de la trigonometría para ir entrando en tema y damos por finalizado la parte número 1. Nos estamos viendo en el próximo video.